que como ustedes saben es una filial de Antimafia 2000 a Italia, Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Uruguay, Antimafia 2000 Paraguay, Antimafia México y aquí Antimafia Chile también. Aquí estoy junto a María Cecilia Bartolín. Hola. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí feliz nuevamente de poder estar con ustedes para comentar un poquitito noticias de esta actualidad que cada vez nos sorprende, nos abruma y nos espanta también. Sí, y hablando de noticias, es imposible no comentar el tongo de SQM. Es imposible porque está en todos los titulares, en todos los periódicos durante toda la semana el asunto del señor Jorge Ponce Lerú. Bueno, con respecto a eso, aquí hay claramente una manipulación, porque recordemos de que durante el gobierno anterior SQM se adjudicó una concesión, la extensión de su concesión. En realidad no es una concesión nueva, es la extensión de su concesión que tiene que ver con el litio, con el salar de Atacama, hasta el año 2030. La condición que puso el Estado, aclaremos, no un gobierno, esta condición la puso el Estado de que los Ponce Lerú, los dos hermanos, no estuvieran dentro del directorio. Obviamente, aquí hay y yo tiendo a pensar, y creo no estar equivocada, y asumo lo que digo, que fue un olvido premeditado el no colocar dentro de esta condición también las asesorías, porque a él no se le permite estar en el directorio. Y resulta que hoy entra por la ventana como asesor del director, justo en la oficina de al lado. Ustedes comprenderán, después de todo lo que hemos sabido a través del caso Soquimich, el hecho de que él haya comprado todo prácticamente y que dentro del directorio que aprobó esta asesoría de Ponce Lerú estén al menos dos de los que recuerdo, Vige y Goldburn, quienes fueron solventadas y financiadas sus campañas en la época de cada uno por este personaje Ponce Lerú, aprobaron de manera unánime el directorio la asesoría de Ponce Lerú, lo que lo hace ingresar nuevamente a Soquimich. ¿Qué esperaría yo? Yo esperaría del gobierno actual que actuara como Estado chileno en beneficio de todos los chilenos y en beneficio de la ley, de la justicia y de la verdad, que él dijera, momentito, nosotros el Estado hicimos un trato con ustedes, extendimos su concesión con la condición de que estos personajes no estuvieran. Entonces ahora, como ustedes los hacen ingresar, yo les retiro la concesión y tomo esta concesión, el Estado se queda con ella, el Estado la va a desarrollar, el Estado va a crear puestos de trabajo, el Estado va a desarrollar ¿cómo que se llama? La explotación del litio aquí en Chile para que salga de aquí un producto elaborado para desarrollar esta empresa, porque ustedes no están cumpliendo con aquello que dijeron que no iba a pasar. Eso esperaría yo del Estado chileno. ¿Y qué es lo que pasa? El presidente Piñera dice que él no tiene ningún problema con que ellos estén en eso. Me parece impresentable. Aquí es donde cada uno de nosotros, los chilenos, cada uno de nosotros debiera ser presente al Estado chileno. No estoy hablando de gobierno, estoy hablando de Estado chileno, que es aquel que nos representa a todos los que vivimos en este país. Hacerle presente nuestra molestia por esta situación que parece de alguna manera
que fue premeditada, que así se pensó para que este hombre volviera junto con su hermano y entrara por la ventana, ya que por la puerta no puede entrar. Justamente, y lo que tú dijiste, que el presidente Piñera no dijo que no tenía ningún problema, los políticos en general tampoco tienen mucho problema, porque recordemos que él ha financiado las campañas de todos los sectores políticos. Correcto. Ahora, antes de seguir comentando, ¿qué te parece si vamos a un video que tenemos justamente para ver este tema y entrar en profundidad? Me parece muy bien. El diputado Winter y solicitaron los 5 minutos extras mensuales. Ya, ok, estamos ok. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter por 4 minutos 39 segundos. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero aprovechar esta instancia para hacer memoria y nombrar algunas cosas. En Chile se encuentra 1/3 de las reservas de litio de la oferta mundial. Al año 2025 la demanda por litio va a crecer a un ritmo del 8% anual. Es decir, un tremendo negocio para Chile. Cualquiera que esté escuchando esto pensaría que Chile justamente se debe estar frotando las manos porque se le viene un tremendo negocio en el futuro. Sin embargo, Chile no explota su litio. El litio chileno lo explota una empresa que se llama SQM, mediante la concomitancia del Estado de Chile a través de una privatización iniciada en los años 80. Un informe de esta Cámara de Diputados del año pasado dijo que el señor Jorge Ponce Lerú, a la cabeza de SQM, había incumplido los contratos con que se había privatizado esta empresa durante la dictadura de su suegro y los gobiernos siguientes. Las últimas licitaciones que se adjudicó SQM fueron obtenidas con un royalty del 7% anual durante el gobierno del expresidente Piñera, destacado exgerente del Banco de Talca, siendo subsecretario de Minería el señor Pablo Wagner, otro pentadelincuente, hoy imputado por cohecho en otra causa judicial, también militante UDI. Esta Cámara declaró el año pasado que bajo dirección de este siniestro personaje, Ponce Lerú, SQM realizó fraude al fisco. Sí, fraude al fisco. Nos farreamos millones durante años y uno se pregunta dónde estaban las instituciones que debían actuar. Y los tribunales de justicia no han respondido a la pregunta. Las instituciones que debían actuar estaban en este Parlamento, en asientos comprados por el señor Ponce Lerú, donde además también habían parlamentarios representando a partidos a los cuales Ponce Lerú les pagaba la cuenta de la luz, mientras además se daba el lujo de dictar las normas y las indicaciones que rigen actualmente la minería chilena. El año pasado, Corfo, liderado por el señor Eduardo Vitrán, cerró un trato con SQM para extender el contrato de arrendamiento de Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de que el mayor accionista de la política chilena se aliera del directorio de la empresa. El directorio de SQM hoy día nos entrega una nueva noticia, que está presidido hoy día por Alberto Salas y que tiene como miembro a Lawrence Goldborn, que también fue acusado por aumento unilateral de las comisiones de las tarjetas de Cencosud y que también tenía la plata en los paraísos fiscales y boletas ideológicamente falsas. Es decir, era perfecto para ser candidato presidencial de la UDI. Y ahora por unanimidad, a cambio de que el mayor accionista de la política chilena, el señor Ponce Lerú, saliera del directorio de la empresa. Y hoy día nos cuentan que por unanimidad el directorio ha decidido que el señor Ponce Lerú es contratado como asesor estratégico y para mayor desfachatez, junto con su hermano, van a compartir oficinas corporativas en el piso 6, donde está la dirección. Aprovecho este micrófono independiente de oscuros poderes para llamar a los chilenos y a los parlamentarios de bien a ponernos serios, a evitar que esta gente se siga riendo de nosotros, a hacernos cargo de convertir esta estafa en una democracia y a recuperar para todos nuestros recursos naturales. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Ahí estaba un poco lo que estábamos hablando, como para que sigamos comentándolo. Ahí estábamos con eso, ¿no? Sí, bueno, yo concuerdo exactamente con lo que estaba diciendo este diputado y que finalmente ahí es donde yo digo, ¿qué pasa? Si nosotros, todos los chilenos, fuéramos capaces de leer la Constitución, que creo que es algo obligatorio. Señora, señor, yo sé que puede parecer una lata, yo sé que hay muchas cosas que uno no comprende porque están escritas en terminología legal,
Pero sabe que es muy importante leer aquella parte donde dice derechos y obligaciones de los diputados y derechos y obligaciones de los senadores. Ahí se relata exactamente, punto por punto, cuáles son las obligaciones de cada diputado. Recordemos que la Cámara de Diputados es un ente fiscalizador de lo que hace el Estado. Él tiene como obligación fiscalizar que lo que se hace sea lo correcto y lo legal. Y no está haciendo su trabajo. Llevamos décadas. Ya no estoy hablando de años, no hablo del año pasado nomás. Estamos hablando de décadas donde la Cámara de Diputados simple y sencillamente ha dejado de hacer su labor para lo que fueron electos cada uno de los diputados, que es fiscalizar que las cosas se hagan de manera correcta, en base a la ley, en base a la Constitución y protegiendo a cada uno de los chilenos. Sí. La verdad es que esto ha tenido mucho eco, como te digo, en la calle, la gente, todo el mundo lo comenta, todo el mundo se da cuenta que esto es una burla. Hemos escuchado a algunos ex miembros del gobierno, sí, como el señor Francisco Vidal, decir que eventualmente se debería nacionalizar el litio. Sinceramente no lo creemos, nosotros compartimos esa idea, pero creemos que no se va a dar, porque no es la política de este gobierno la nacionalización. No creo que se dé, digamos, pero sería una buena alternativa. Sí, bueno, aquí también tenemos que tocar un tema que, si bien es cierto, lo hemos hablado otras veces, el tema de la nacionalización no solamente del litio, también del agua, de colocarla como un bien común, como un derecho humano, pero eso está a puertas de que efectivamente nunca más se puede hacer, porque este presidente, al igual que la presidenta Bachelet, está enviando, o dijo su intención de enviar el tratado, el TPP-11, para ratificación en la Cámara de Diputados y el Senado. Si eso pasa, nada de esto, ni la nacionalización del litio, ni del agua, ni ninguna otra inversión extranjera puede tocarse, porque si no, el Estado chileno se vería demandado por miles de millones de dólares, plata que en algún momento no va a poder pagar y que va a tener que pagar con soberanía, lamentablemente. Entonces, ojalá y así lo hicieran y que no mandaran estos tratados, porque la verdad es que estos tratados son barbáricos, y ojalá nacionalizaran el litio, porque es una muy buena opción para poder desarrollar y sacar de este país productos con valor agregado desde aquí, y eso implica crear trabajo, crear desarrollo en una industria que es el futuro. Bueno, tú deslizaste el tema. El tema del agua es un tema tremendamente, sabemos que se está convirtiendo, y estamos ciertos de que se va a convertir ciertamente en el conflicto más importante, no solo de nuestro país, sino de todo el planeta. En nuestro país está especialmente agravado porque la Constitución, a diferencia de los otros países, lo tiene como un bien comercializable. No es un derecho humano para todos los chilenos, sino que es un bien transable. En ese sentido es más grave que en el resto del mundo. Y el tema del agua se está viendo agravado porque en nuestro país se están aprobando muchos proyectos de centrales hidroeléctricas donde están interviniendo ríos, interviniendo ríos en el sur para mandar agua para el norte, para proyectos mineros. Correcto. Dado que los TLC que están en boga, especialmente con Canadá, que están impulsando proyectos mineros como loco en el norte chico y en el norte grande, entonces existe aquí también el proyecto Alto Maipo en la zona central, que tiene la locura de mandar agua a Los Pelambres, que está al norte, la minera de Luxic. Sí, un proyecto, afortunadamente, la naturaleza le está ganando al proyecto, afortunadamente. Ese es otro tema que lo podemos tratar en otro programa. Lo tratamos en radio muy profundamente, pero bueno. Pero entonces, el problema del agua es un problema real, grave, y se avisora mucho más grave en el futuro.
Sí, bueno, con respecto a eso, existe Modatima, que es una organización a la cual pertenece Rodrigo Mundaca, también Verónica Vilches, dos personas que han defendido por décadas el tema del agua en Petorca y en sus alrededores, específicamente de aquellos productores de palta que literalmente se roban el agua. Como mercancía en el sector financiero. Lo que digo no es una locura. Ustedes busquen el encabezado de un diario en Valparaíso, donde el MOP, para subsistencia de personas y estatal, ecosistemas, dice efectivamente que sabe que roban el agua. Se convirtiera sin embargo, no hace absolutamente nada. Ahora, el 7 de junio tuvieron una reunión. La gente de Modatima, hablo de Rodrigo Mundaca, Verónica Vilches y Amnistía Internacional Chile, ¿ya? De parte de ellos estaba Ana Piquet, la directora, y Flori Esteves. Esto con el fiscal Pablo Gómez Niada. Todo esto por las amenazas de muerte que han recibido ambas personas. Porque esto se llevó a nivel internacional. No hay protección por parte del gobierno para estas personas. Estamos hablando de amenazas de muerte de parte de aquellos que tienen todas las de ganar, en este caso los productores de palta, quienes están siendo acusados de robarse el agua y de no dejar agua para vivir. Estamos hablando de un bien que no solamente para la agricultura. Si no tenemos agua, el ser humano no vive, así de simple. Y Petorca se está quedando sin agua. Hay otros lugares que ya prácticamente no tienen agua y en Petorca se les está llevando agua en camiones aljibe. Y sabemos que esta agua de los camiones aljibe no es agua 100% potable, por lo tanto también implica un tema de salud. Ahora, luego de eso, espérame 2 segundos. Luego de eso tuvieron una reunión también con las diputadas mujeres del sector feminista, y ellas, por supuesto, destacaron la lucha que han llevado adelante estas personas, Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches, y además tienen la idea, y ojalá y así sea y tenga mucho respaldo, de colocar el agua como un bien público común y además un derecho humano. Ojalá que esto salga adelante, esta propuesta se haga, llegue a buen puerto y podamos revertir. Pero para eso, ojo, tenemos que cambiar la Constitución. Si usted lo quiere buscar, el artículo 19, inciso 24, ahí está que el agua es un bien comerciable. Eso es lo que tenemos que cambiar. Es Constitución que todavía existe desde la época de la dictadura y que ningún gobierno posterior a ello ha hecho nada para cambiarla. Nada. Bueno, ahora vamos a contarle un poquito de qué se trata este tema. Vamos con un video. ¿Qué lado estarás tú? Una gota de agua puede tener muchos usos: regar cultivos, generar electricidad, ayudar a procesar el cobre o ser transada como mercancía en el sector financiero. En Chile, estos usos postergan uno que es fundamental: la utilización del agua para subsistencia de personas y ecosistemas. Desde que en 1981 se convirtiera al agua en un bien privado, sus dueños la pueden arrendar, vender, transferir o simplemente desperdiciar. ¿A qué nos llevó esta lógica? En Chile existen 110 cuencas que han sido sobreotorgadas, es decir, se entregaron más derechos de agua que la existente en los ríos y napas subterráneas, y otras tantas han sido impunemente sobreexplotadas. Todas ellas ya se encuentran agotadas, secas o van camino a hacerlo. El Estado gasta $4.5 millones al mes para satisfacer mediante camiones aljibe las necesidades de la gente que vive en 41 comunas donde no tienen acceso al agua. ¿Es esto razonable considerando que vivimos en un país que tiene 8 veces más agua que el promedio mundial? El problema está en su distribución, ya que es acaparada mayormente en la gran industria agrícola y minera, las celulosas y las empresas hidroeléctricas, dejando en segundo plano el derecho al agua potable y a las actividades de subsistencia.
Y esto ocurre precisamente porque el agua legalmente es una mercancía, un bien privado, y por tanto, el Estado no puede regular las prioridades de su uso, dejando que el mercado del agua opere según sus propias normas. Hoy se está discutiendo en el Congreso una reforma al Código de Aguas para frenar la sobreexplotación, asegurar el agua potable y lograr su mejor distribución. Por eso, es momento de preguntarle a tus parlamentarios, ¿de qué lado estarás tú? ¿Por una ley que priorice el agua para la vida? ¿O por una que continúe sacrificando a las comunidades y ecosistemas en pos del lucro? De ti depende. Tuitea, comparte, movilízate y exígele a tu diputado y senador una ley eficaz para recuperar. Bueno, ahí tal cual como mencionábamos antes, es nuestro deber como ciudadanos, chilenos, el exigirle a nuestros diputados y senadores, porque ellos están ahí, porque cada uno de nosotros, aquellos que votamos, fuimos y lo colocamos en ese puesto, en ese cargo. Por lo tanto, tenemos la obligación de exigir cuentas y de decirle qué es lo que queremos nosotros que él vote con respecto al agua. Y queremos que el agua sea un bien común y un derecho humano, porque no puede ser que en este país haya comunas que no tienen agua potable. Porque no estamos hablando de África, no estamos hablando de otros países, estamos hablando de aquí, donde hay agua suficiente, solo que no está bien distribuida. Para variar, aquel que tiene plata, paga y tiene todo lo que quiere. Tenemos una de las cordilleras más grandes. Imagínate la configuración que tiene geográfica del país, hace imposible que no tengamos agua, porque tenemos la cordillera a lo largo de toda nuestra geografía, 8.500 metros de cordillera, donde con la nieve cae y sí. 200 o un poco más kilómetros de ancho para distribución a través de las distintas cuencas. Correcto. Entonces, está configurado un país para tener grandes ollas hidrográficas. Imposible que no tengamos agua. Bueno, lo que pasa es que, como muchas otras cosas, en realidad está mal distribuida. Es nuestro deber exigirle a los diputados y senadores. ¿Cómo hacerlo? Usted se preguntará. Todos los diputados y senadores tienen la obligación en la semana distrital de estar en su distrito, donde él tiene una oficina. Se puede averiguar en la página de la Cámara de Diputados o la Cámara del Senado. El lugar, la dirección de la oficina, teléfono, y usted solicita una reunión con él. Él tiene la obligación de aceptar todas las solicitudes que usted le haga para presentarle este tipo de problemas y preguntarle cómo va a votar y exigirle que vote para que el agua sea un bien común y un derecho humano. Es su posibilidad, lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Podemos hacer eso. Generalmente la semana distrital es la última semana de cada mes y ellos tienen la obligación de recibirlo a cada uno de ustedes. Sí. Esa es su obligación como diputado y como senador. Sí. Nosotros tenemos el poder, queridos telespectadores. Lo que pasa es que no lo sabemos. Si nosotros nos dan el poder para manifestar, tenemos el poder para manifestarnos socialmente y movilizarnos socialmente, como se están movilizando, por ejemplo, las jóvenes feministas, las mujeres feministas, que están causando revuelo y están moviendo mucho y poniendo nervioso al gobierno. La verdad es que creo que ese movimiento es una señal a seguir. Y lo otro, que nosotros tenemos el poder porque tenemos el voto. Correcto. En esta última elección, el 52% no votó. Correcto. Imagínense que ese 52%, la mitad, por ejemplo, la mitad viniera a votar nulo. ¿Qué significaría que el 26% de la población votara nulo? ¿Qué significaría para los políticos, para todo el sistema político, a nivel internacional? ¿Cómo se vería que Chile, el 26% votó nulo? Casi la opción más votada. Sería bastante decidor. Sería igual que el 26% que sacó Piñera. Bueno, pero es que ahí... Entonces, el 26% del universo total, digamos. Entonces, si el 26% sacara nulo, que sería igual que la primera mayoría elegida, seríamos una vergüenza a nivel mundial. Entonces, ahí estamos ejerciendo nuestro poder.
el poder que nosotros no sabemos que tenemos, pero lo tenemos. Es cosa que nos pongamos de acuerdo, nada más. Sí, bueno, y ahí yo debo hacer un recordatorio. Nuestro presidente Piñera ha solicitado que no se reconozca en la OEA la votación en Venezuela. Y en Venezuela un 63% de la gente fue a votar. Y Maduro ganó con un 31%, mucho más de lo que ganó él con un 26%. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es más democracia? ¿Aquel presidente que gana con un 31% o uno que gana con un 26%? ¿Cuál es más democracia? Una cosa de números, nada más. Sí. Ahora, siguiendo, tú mencionaste el tema del agua Modatima, ¿cierto? Sí, correcto. Que de hecho a ese movimiento pertenecen Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches. Porque llevan años organizados y llevan años trabajando para conseguir que el agua no se siga sobreexplotando en lugares como este. Si usted viaja, por ejemplo, y pasa por Tiltil o por Petorca, todos estos lugares, los cerros están enteros plantados de paltas, enteros, completos. Ahora, ellos han conseguido con estas amenazas de muerte, donde Amnistía Internacional solicitó la protección de estas personas y lamentablemente ¿cómo es que se llama? El gobierno chileno no le dio mucho boleto a esta amenaza de muerte. Sin embargo, Amnistía Internacional lo hizo, y a raíz de eso muchos países que compran y que importan paltas desde Chile están haciendo un boicot, no están comprando, están solicitándole a su gente que no compre paltas chilenas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene dentro de sus organizaciones es la consulta con la ciudadanía, y ellos compran en lugares donde no hay problemas sociales. En este caso el problema es claro, hay un tema de sobreexplotación del agua, ¿ya? No solamente en el tema de las paltas, en el caso de Modatima hablamos en el tema de las plantaciones de las paltas, porque están hechas en cerros y tienen que subir el agua, y son cerros y cerros y cerros de plantaciones, por lo tanto exige una mayor cantidad de agua. Y no les importa ni les preocupa que la gente se quede sin agua, ¿ya? Y perforan bajo las cuencas de los ríos abajo, y sacan el agua y la llevan a estanques, de las cuales, como tú decías, las bombean desde sus estanques por goteo a los cerros, ¿ya? Donde tienen cultivado palta. Correcto. Terrenos que se los adjudicaron de manera muy poco clara y lo están explotando. Ese es otro tema, digamos, ¿y quién está detrás de todo este tema? Entre otros, Edmundo Pérez Lloma. Claro, ese es de los más conocidos, pero hay otros ex diputados y senadores también metidos en ese tema, no es solamente Pérez Lloma. Bueno, entonces a raíz de esto, como Amnistía Internacional visibilizó esto a nivel mundial, países como Dinamarca, Australia, tengo entendido que también Inglaterra, están haciendo un boicot de no comprar paltas chilenas hasta que no se supere y se solucione el tema del agua para las comunidades donde es necesaria para la vida. Ya no estamos hablando de para una plantación o no, o para agricultura, estamos hablando de para la vida. En Petorca la gente pasa el día con 50 litros de agua, 50 litros, y lo mínimo para todo lo que necesitamos durante el día son 120 litros por persona. Allá tienen solamente 50. Imagínese usted con 50 litros de agua en el día. Bueno, aquí tenemos, tú hablaste de Rodrigo Mundaca, ¿no? Sí, correcto. Un vocero de Modatima junto a Viviana Vilche. Aquí tenemos un video de Rodrigo
donde él hace una denuncia de un cartel de agua y de la palta en Petorca, que es nuevo y queremos que lo escuchen. Eso me parece que es del 7. Sí. Vamos con el video. A propósito de las preguntas que ustedes hacen, todos los periodistas que están acá, en la provincia de Petorca hay un cartel del agua y un cartel de la palta, que es el responsable de la especulación con la palta en los mercados nacionales, que es el responsable de que hoy día hayan niñas y niños que entre 5 y 15 años no conocen los ríos. La provincia de Petorca es considerada hace mucho tiempo el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua y el epicentro nacional del robo del agua. Ahí hay un cartel liderado por Pérez Lloma, liderado por un ex diputado de esta corporación, Eduardo Cerda García, por Osvaldo Yuneman, Ignacio Álamo, Juan Ruiz Tagle, una playa de conspicuos políticos y empresarios que en la provincia de Petorca hace mucho tiempo le roban el agua al pueblo pobre. Hace mucho tiempo el cartel del agua y la palta es el responsable de que haya gente defecando en bolsas de plástico. El cartel del agua y la palta es responsable de que haya mujeres, como las que aquí están, que tienen que bañarse por presas. El cartel del agua y la palta en la provincia de Petorca es responsable de que una comuna como Cabildo, el 100% de esa comuna tenga que ser abastecida de agua a través de camiones de aljibe. En la provincia de Petorca hace mucho tiempo señalamos la necesidad de hacer del agua un bien común y un derecho humano. La provincia de Petorca es el reflejo inequívoco del extractivismo agroexportador que seca nuestro río. Es un reflejo inequívoco de cómo los conspicuos políticos y empresarios de este país hoy día lucran con el agua a costa del sacrificio de las mayorías sencillas de nuestro territorio. En esta corporación incluso, el cartel de la palta tiene sus principales operadores. Aquí hay un diputado que se llama Luis Pardo de Renovación Nacional, que hace pocos días atrás, en emisoras locales de nuestro distrito, salió a decir que la gente que lucha por agua en nuestro territorio son extremistas. Y como somos extremistas, tienen que ser condenados y tienen que ser castigados. Eso nos parece a nosotros de la mayor gravedad, porque son parlamentarios que utilizando el fuero parlamentario van a los territorios a denigrar al pueblo sencillo que lucha por hacer del agua un bien común y un derecho humano. Nosotros hemos dicho que hay que formular nuevas políticas de desarrollo, particularmente considerando las particularidades del territorio. No es posible que hoy día en la provincia de Petorca el 50% de la superficie plantada de palto esté establecida en suelos que no tienen aptitud de cultivo. En la provincia de Petorca no es posible hoy día que se continúe concediendo derechos de aprovechamiento de agua, estando el río Petorca agotado desde el año 97 y el río Ligua desde el año 94. No es posible hoy día que el Código de Agua fraguado en dictadura del año 81 se haya encargado de separar la propiedad del agua, el dominio de la tierra, y eso después de 37 años se mantenga plenamente vigente. Nos han dicho que somos los responsables de una campaña internacional para desprestigiar la industria de la palta, y eso es falso. Los principales medios internacionales, The Guardian, el canal público alemán ARD, Danwich, Franpress, han señalado lo que hemos venido señalando siempre. La provincia de Petorca es el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Y ustedes reaccionaron a esa situación. Hoy día lo que no es posible es que haya hombres y mujeres que privados de agua tengan que ver comprometida su vida de forma irreversible. Bueno. Las declaraciones de Rodrigo Mundaca, este hombre que tiene una fuerza increíble, que lleva décadas luchando porque el agua sea un bien común, público y un derecho humano, que es lo mínimo. Este es el único país en el mundo que tiene el agua como un bien comerciable. El único país en el mundo. Sí. Es una locura, es insano, es impresentable. Sí. Fíjate que dentro de las cosas que dijo Mundaca en el video que ustedes vieron, queridos telespectadores, habló cosas impactantes, que la gente se baña por presa y que defecan en bolsas plásticas, porque no tienen agua, así de simple. Por una cuestión de salubridad tienen que hacerlo así. Ahora, también habló ahí que este problema se generó a partir del año 81, donde el agua, porque los terrenos agrícolas estaban asociados en función de la superficie a una proporción de agua. A partir del año 81, el derecho de agua se transó en forma independiente de la superficie, de manera tal de que algunos predios se vendieron sin derechos de agua, ¿ya? Y digamos, lo que llamamos vulgarmente meter una cuchufleta en nuestro país, o sea, meter un gol, hacer una transacción un poco clara y poco transparente y con algún dolo, digamos, ¿ya? Pero en función de eso se vendieron derechos de agua en forma independiente de la superficie,
Y eso generó un descalabro del agua, una ambición por el agua que llegó al extremo de que se ha desatado, tal como lo describe Rodrigo ahí, y en varias cuencas, que se producen, grandes productores producen robo de agua. De una cuenca se meten al lecho de un río que esté seco y hacen pozos y sacan agua de las napas, y eso es absolutamente ilegal. Sí. Tenemos un video que no sabemos si lo vamos a alcanzar a pasar, pero hasta la autoridad del MOP reconoce que se está robando agua. Correcto. O sea, es un hecho público, no es que Sí. no es que lo estemos diciendo nosotros porque estamos locos. No. No, lo están No. diciendo las autoridades y lo reconocen y no saben cómo pararlo. Porque esto lo tiene que parar solamente un cambio en la Constitución. Es que ese es el tema. El gobierno anterior, al igual que este gobierno, está hablando de cambiar y hacer un código de agua nuevo. ¿De qué sirve tener un código de agua nuevo si yo tengo en la Constitución chilena, en el artículo 19, inciso 24, que el agua es un bien comerciable? Entonces, ¿cómo puedo hacer que un código de agua esté por sobre la Constitución? Eso no es real. Eso es para que la gente crea que están tratando de hacer un cambio. No hay un cambio. Tú hablabas de cuchufleta. Yo hablo derechamente de mafia, tal cual como dice Rodrigo Mundaca. Aquí hay un cartel mafioso que se aprovecha de el tema del agua, se aprovecha de que el agua es un bien comerciable, por lo tanto hace uso y abuso de él y no le interesa si deja comunas completas sin agua, porque no es su problema. Él necesita agua, la saca y la usa, punto. Y no hay ni una institución, en el caso, por ejemplo, del MOP, en este artículo que dice efectivamente que ellos saben que se roban el agua. Y yo pregunto, ¿qué es lo que hace el MOP? Pues si yo sé que están robando agua, hago algo. Yo soy la institución. Y el MOP es la autoridad, po. Soy la institución y la autoridad que maneja el tema del agua. Y yo digo, sí, en realidad yo sé que se roban el agua. ¿Y qué Por lo estoy menos haciendo? patrocinar un proyecto de ley, por lo ¿Qué menos. estoy haciendo? Ni siquiera eso. Denuncio, hago una denuncia para que haya una fiscalización, para que se vea, para que se verifique, para que no se siga robando el agua. No, yo reconozco, sí, en realidad se roban el agua. ¿Pero qué hago? Yo soy la institución que tengo que ocuparme de eso. ¿Qué hago? No estoy haciendo nada. Entonces aquí estamos hablando también de notable abandono de deberes, porque su deber es proteger que el agua le llegue a todos y cada uno de los ciudadanos en este país. Y no lo está haciendo. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado? Destituir a quien está en la cabeza del Ministerio de Obras Públicas. Porque él tiene que velar porque todos y cada uno de los chilenos tengan agua. Y no lo está haciendo. Entonces, no solamente el MOM no está cumpliendo la Cámara de Diputados con fiscalizar esto. Porque esto ha sido denunciado. Ojo, no es nuevo. Lleva décadas. Y en la Cámara de Diputados se sabe, y la Cámara de Diputados es un ente fiscalizador de lo que pasa en este país, y del Congreso, y de el Estado chileno. Sí. ¿Y qué se está haciendo? A propósito de eso, Nada. María Cecilia, tú me comentaste, ¿te acuerdas? De que había un proyecto de ley patrocinado por algunas senadoras. Sí, Ana Proboste, Isabel Allende. Sí, correcto. Y- Pero resulta de que este cambio legislativo, que partía por hacer un cambio en la Constitución, estaba muy bien hecho. Partía para hacer un cambio en la Constitución y luego en el Código de Aguas para regular lo que no está bien. ¿Ah? Porque de hecho cuando Rodrigo Mundaca habla la primera vez con esta comisión, que es la comisión Hídrica. hídrica, sí, se me da la palabra, no podían creerle esto que pasaba. Y fueron y visitaron, investigaron, hicieron una investigación seria. Pero ellos como comisión no tienen la facultad de hacer de esto un proyecto de ley. Entonces, esta investigación pasó ahora a la Comisión de Agricultura. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Y se quedó ahí entrampada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Quién está ejerciendo allí un, llamémoslo, presión. lobby?
llamémoslo lobby, para que no sea tan fuerte. Ahora, claramente aquí hay presión, obviamente, llamémosle lobby. ¿Quién está haciendo lobby para que esto siga ahí empantanadito? ¿A quién no le conviene? ¿Quién tiene el suficiente poder y la plata para colocar en la mesa para decir, déjenlo ahí? Hay que sumar solamente 2 más 2. Y ellas, de hecho, en esa reunión que fue, ese video que vimos de esta nota que se le hizo fue justo después de que tuvieran una reunión y ellas le dijeron, nosotros hicimos la investigación, dijimos, esto está pasando, hay que investigar, hay que hacer. Hicieron una investigación seria, muy seria del caso, y su planteamiento era cambiar primero la Constitución y luego el Código de Aguas, que es lo que tiene que hacerse. Sin embargo, pasó a la Comisión de Agricultura y ahí se murió. Este trabajo serio se perdió y no se ha hecho absolutamente nada, no porque ellas, las senadoras, no pudieran hacer nada, sino que porque simple y sencillamente dejaron empantanado toda esta investigación. Alguien le puso el pie encima. Y ahí quedó. Y no hicieron absolutamente nada más. No porque no quisieran, no podían, porque no está en sus manos hacer un proyecto de ley. Ellas como comisión del Senado. Entonces, no hay una voluntad política. Exactamente, no hay voluntad para hacer un cambio, porque no les interesa, porque a ellos lo que les interesa es hacer el negocio y obtener regalías, punto. Y de hecho, cuando hablaba Rodrigo Mundaca de una especulación, es que aquí en este país, como no se está comprando afuera, entonces especulan, guardan palta, hay poca palta, sube el precio para ellos no perder todo aquello que están perdiendo de vender en Alemania, ahora Inglaterra y en otros países que no están comprando hasta que no se solucione el problema social que existe con el agua. Entonces, hay una especulación tal cual. Entonces, para mí eso no es más que mafia. Aquí no tiene otro nombre. Justamente. Aquel que tiene plata, poder, simple y sencillamente lo hace, presiona para que las cosas sucedan como a él le conviene, para obtener las ganancias que a él le conviene. Eso para mí es mafia, un cartel, tal cual como lo decía Rodrigo Mundaca. Veamos este video que habla del robo de agua. Bien, vamos a eso. El Movimiento de Defensa por el Derecho al Agua y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, asistió por enésima vez a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados para graficar la incansable lucha que han tenido las comunidades del Valle de Petorca en contra de la usurpación del agua por intereses particulares vinculados al mundo político, entre ellos los del ex ministro del Interior de Bachelet, Edmundo Pérez Lloma. No tiene agua la población pobre de Petorca para sus servicios higiénicos básicos y lo que nos parece del todo impropio es que hoy día la institucionalidad se ponga al servicio de los poderosos que consiguieron agua a precio de huevo, consiguieron suelos de secano a precio de huevo y que hoy día no han trepidado en cometer una serie de tropelías en los acuíferos del río Ligua y Petorca con drenes ilegalmente construidos, con pozos sin derechos de aprovechamiento de aguas, con corridas de cerco sin ningún tipo de fiscalización y donde la institucionalidad se manifiesta absolutamente ausente. A la sesión también concurrió el Instituto de Derechos Humanos, que observó graves vulneraciones cometidas por el Estado chileno a las comunidades de Petorca al carecer de una fiscalización acuciosa en esta materia. Como contraparte se escucharon los argumentos de la Dirección General de Aguas, que reconoció la débil institucionalidad existente en Chile para combatir el robo de este vital recurso. Efectivamente hay un tema de política pública que tiene que mejorarse desde el punto de vista de lo que es la modificación del Código de Agua, donde hoy día hay que darle en cierta medida más atribución a la Dirección General de Agua desde el punto de vista de lo que puede hacer de lo que es la fiscalización. En cuanto al tema de las multas, que son irrisorias, como han dicho ustedes, 20 UTM, un agricultor en menos de una hora de cosecha saca esas 20 UTM, por lo tanto son materias que hay que revisar. Quizás en marzo recién empezaron a contratarse los primeros funcionarios que fueron a ingresar el representante en muchas regiones que había para fiscalizar. Hoy día la dotación de fiscalizadores a nivel nacional es del orden de 46 fiscalizadores, un promedio de unos 3 fiscalizadores por región.
y sigue siendo insuficiente. Hay temas de fuertemente extracciones de agua en ríos, en pozos, y la verdad es que el tema es complejo. Tenemos herramientas que hoy día se pueden ejercer y no se hace nada. Y estamos esperando un código de agua que no va a llegar mañana, y todos lo sabemos. De hecho, tuvimos ahí en la Ligua, y a ustedes les consta en la DGA, que intervenir en un APR, porque resulta que llegan las aguas a los APR con platas del Estado y las aguas desaparecían y tenían 2 horas a la semana, y después que intervenimos apareció el agua de lunes a domingo. ¿No es raro lo que está pasando en la provincia de Petorca? ¿Por qué el Estado chileno otorga agua gratuita y a perpetuidad a las mismas personas que se las venden de vuelta? O sea, le están pasando a particulares, le está entregando de derecho a la provincia de Petorca, y la gobernación está gastando entre 3.000 y 4.000 millones de pesos al año comprándole el agua a las mismas personas que se le entregan para satisfacer el agua de los pueblos. Yo creo que la provincia de Petorca hoy día está armado un dispositivo para favorecer el lucro y el robo con el agua. Y va desde la gobernación provincial de la provincia de Petorca por los sectoriales. Y lo digo con toda propiedad y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Porque hasta a este minuto ha transcurrido más de 1 año de este gobierno. Y ustedes concordarán con nosotros, el anuncio presidencial que recibió la mayor ovación en el hemiciclo de la Cámara, en el primer discurso presidencial de su segundo mandato de la presidenta Bachelet, fue cuando dijo que iba a hacer del agua un bien público. Todavía estamos esperando. El agua no es un bien público. Los grandes empresarios agrícolas que hay en la comuna de Cabildo siguen plantando cerros, siguen haciendo hoyos en el lecho del río, y todos los sondajes que ellos hacen son sobre los 100 metros. Estamos mal. Nosotros, que somos los pequeños agricultores y dirigentes sociales, somos los más afectados. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Ahí tienen la prueba. Lo que estábamos diciendo, aquí hay un robo, hay un cartel, como dice Rodrigo Mundaca, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Hay una mafia que tiene y que está en manos de aquellos que tienen plata para pagar. Una vez más, en este país vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué hace la institucionalidad? Nada. Se sabe de esto. Están hablando del código de agua. Eso es algo que va a venir en 1 o 2 años, quién sabe cuánto más, porque lo van a retener lo suficiente y lo van a entrampar lo suficiente como para que no salga, porque no tienen interés. ¿Y por qué razón no tienen interés? Porque hay alguien que paga. Alguien que paga para que esto no salga, alguien que paga para que esto quede entrampado, y alguien que paga para que sigan robando sin que nadie haga nada. El MOP no puede hacer nada, la DGA no puede hacer nada, nadie puede hacer nada. ¿Y la Cámara de Diputados qué hace? Entonces yo pregunto, ¿por qué razón se le pagan tantos millones a cada uno de los diputados para que se vayan, se sienten ahí y no hagan nada cuando chilenos se están quedando sin agua? El ser humano, si no tiene agua, no vive. Y a ellos no les importa. O al menos eso parece. Porque la verdad es que no les importa. Se sientan ahí, pero claro, hay una diferencia. A ellos no les falta el agua. A ninguno de ellos le falta el agua. Y si no tienen agua, pueden pagar por ella. Pero la gente común y corriente, la gente que vive en estos sectores, no tiene para pagar. Entonces esa se queda sin agua. Pero no importa, porque no tiene un nombre, no fue diputado, no fue senador, o no es actualmente ni diputado, ni senador, ni ministro. Es un chileno común y corriente. Entonces no importa. Eso es lo que la institucionalidad le está diciendo a cada uno de los chilenos, que si tú no tienes nombre, que si tú no tienes plata, que si no estuviste en un cargo importante dentro del gobierno, no importas, y no importa si te quedas sin agua. Eso es lo que nos están diciendo. Tenemos que nosotros y cada uno de nosotros hacer que eso cambie. Nosotros tenemos que protestar por ello, para que eso cambie, para que ellos empiecen a hacer la labor para la cual fueron electos y la labor para la cual les requete contra sobrepagan, porque no debieran de ganar lo que ganan, porque no hacen nada. No hacen nada. Bueno, queridos telespectadores, los tenemos que dejar.
Esperamos contar con ustedes el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias por mirarnos y escucharnos. Esperemos que juntos podamos luchar por el agua, porque nuestro organismo, el 75% de nuestro cuerpo está formado por agua. Así que sin agua, imagínense qué sería de nosotros. Sí. Necesitamos para las plantas, lo que comemos también necesita agua. Entonces, necesitamos el agua, pero como nada, como más. Es lo más importante en nuestra vida. Correcto. Yo les quiero hacer una invitación a todos y cada uno de ustedes. Este sábado 16 de junio hay un taller intercomunal de tratados de libre comercio y neoliberalismo. Esto es a las 10 horas en la Corporación Urracas de Emaús, en José Besa 1481, en Quinta Normal. Es Corporación Urracas de Emaús, José Besa 1481, Quinta Normal. Esta dirección o esta invitación también está en la página www.chilemejorsintlc.cl. Es para que, si ustedes quieren saber un poquitito más acerca de esto, vayan a este taller. La próxima semana les vamos a dar de otro taller también a realizarse el 26 en otro lugar también que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Que estén muy bien y muchas gracias por su preferencia. Hasta la próxima. Gracias.